Fernández Bogado. Muy buenas noches para todos. Hoy es un momento histórico por varias razones. Hace 40 años entraba a la redacción de un periódico llamado La Tribuna a iniciarme como periodista. Y en ese mundo de las redacciones percibí de que había una extraordinaria capacidad de transformar a través de la palabra, de las ideas y del compromiso. En ese lejano y distante año de 1977, hace 40 años, estábamos convencidos los que hacíamos uso de la palabra que nos merecíamos un país diferente al que vivíamos en ese instante. Y sigo creyendo, después de escuchar esta maravillosa descripción de mis lectores sugeridos para este texto, mis grandes amigos, gente con los que he recorrido ideales, sueños y ambiciones, a quienes he conocido a lo largo del camino, personas que me escribía en Costa Rica cuando Amílcar estudiaba su maestría y yo me encontraba en Cambridge estudiando en Harvard en ese momento, a Víctor Raúl, que enseña en la Universidad Getúlio Vargas en Curitiba y que me dice que está manejando 900 kilómetros cada mes para dar clases en esa universidad brasileña, o a Robert Cano, que me maravilla su sentido y su nación y todavía me vuelve mucho más orgulloso siendo un graduado de un colegio del que también me gradué hace ya unos 40 años, el Colegio Nacional de la Capital, del cual es también graduado Robert, Arquímedes y otros amigos que han compartido conmigo a lo largo de todo este tiempo. Y por supuesto, Eduardo, que tiene esa mezcla de la convicción del hombre de la fe y del hombre convencido de que la política es una manera de prolongar la idea del servicio, que es una de las definiciones del amor. Cuando se preguntó al presidente norteamericano Obama, después de conversar con Francisco durante una hora, de qué hablaron, dijo: hablamos del amor. Y parecía tan extraño que alguien como él, el presidente de la nación más poderosa del mundo, dijera que habló con el pontífice de la Iglesia Católica de un concepto bastante extraño, que es la idea del amor. En el Brasil solo una mujer se atrevió a levantar esto como bandera. Es la única que no ha entrado presa. Es la única que ha dicho de que el amor era una bandera que Brasil necesitaba. Brasil no escuchó y votó por Dilma Rousseff primero, por Aécio Neves después, y se olvidó de Marina Silva, que aprendió a leer y escribir a los 15 años, que fue ministra del Ambiente de Brasil y que fue la tercera en aquellas elecciones que fueron la antesala de un cambio extraordinario que está aconteciendo en el vecino país. Es un momento de júbilo también para nosotros tenerles en esta redacción, como si fueran ustedes reporteros de esta historia que nos toca a los paraguayos vivir de manera privilegiada. Este es un libro muy particular. Es quizás el primer libro que yo escribo completamente de manera apasionada y yo diría absolutamente desquiciada. Aquí hay testigos que vieron ese momento del nacimiento de este libro, que inició el miércoles santo a las 8 de la mañana y terminó el domingo de Pascua a las 8 de la noche. Fueron 220 líneas que fueron escritas durante 5 días continuados, con un trasfondo de una profunda crisis política paraguaya que había primero ganado las calles aquel 31 de marzo y había acabado con el asesinato de un joven político al interior de un partido político opositor y que ponía fin a una de nuestras grandes tragedias recurrentes, que es esa fascinación por el poder sin límites, violando incluso cualquier norma como la que escribimos en 1992 en esa Constitución, imperfecta como toda obra humana, pero valiosa para rescatar el sentido del pacto que nos damos los paraguayos entre todos. Este es un libro urgente, sí, lo es. Probablemente van a encontrar ustedes demasiada pasión, y hay muchos que ya lo leyeron en estos días y me dice: ¿podés caminar tranquilo? Sí, yo creo que hice lo que tenía que hacer. Y este es mi testimonio sobre eso. Ya no voy a escribir en este tono. Empecé con un libro llamado A Sacudirse, que ganó el Premio Municipal de Literatura en el año 2008. Continué con La Patria Urgente y dije: esto no da más. No da más este sistema extraordinariamente injusto que produce en cadena 2,5 millones de personas que van a la cama
después de no haber cenado o comido durante el día. Un país especializado en producir pobreza a gran escala. Un país que se llena la boca diciendo que es rico, pero que sin embargo no sabe la razón y el sustento de esa riqueza. No sabe el valor y trascendencia de la educación. Por eso seguimos invirtiendo criminalmente 3% del Producto Interno Bruto. Por eso el dictador Stroessner dejó el peor legado para esta patria, que fue el haber invertido criminalmente 1% durante 35 años. Bolivia está invirtiendo 8% de su Producto Interno Bruto y la región está en 6 y 7%. Es un país enfermo porque lo peor, viven en un estado, en una zona de confort, los explotadores y los explotados, los marginadores y los marginales, los ricos y los pobres. Este es un libro para todo lector que sienta el Paraguay profundamente y que haga del mismo su compromiso y su responsabilidad. Y qué hermosa palabra, responsabilidad, de res, cosa y pondere, ponderar y valorar. Quizás cuando valoremos al Paraguay en lo que es, en esta dimensión tan extraordinariamente compleja de la que somos tributarios, un país con una dimensión cultural enorme, que habla la lengua de una tribu que no existe, que es bilingüe, que es maravillosamente capaz de describir el amanecer de 5 maneras distintas, pero que sin embargo no tiene la posibilidad aún de rebelarse con lo que ha sido desafortunadamente un destino trágico. Siempre creemos los paraguayos que nos va a ir mal cuando nos está yendo bien. Y desafortunadamente creemos que se puede mantener este sistema que muestra claros signos de agotamiento. Y cuando digo no da más, me estoy refiriendo no solo a la vieja política mentirosa que prohijó un descrédito tan enorme, tan miserable la política paraguaya, que sin dinero no puede comprar a nadie que vote por alguien en particular. Qué miserable el líder político que alcanza el poder en la presidencia o en el Congreso solo porque tiene dinero. Qué bajo y qué ruin es aquel que solo puede sentirse gratificado, amado, reconocido en las urnas porque tiene capacidad de comprar las voluntades. Este país no se merece continuar en lo mismo. Este país requiere una gran rebeldía, una gran ruptura, una gran revolución, una gran transformación. No podemos seguir haciendo las mismas cosas de manera equivocada, buscando y procurando tener resultados distintos. Venimos equivocándonos de manera reiterada desde el año 1989. Tengo fe en la nueva generación de paraguayos, en aquellos que han dicho vamos a tratar de interrumpir este proceso sistémico que nos ha llevado a reproducir más y más pobreza. Por eso celebro que Robert Cano, que está aquí con nosotros, haya tomado la decisión de ir al departamento más pobre del país y pasarse varios días de la semana de su vida buscando entender por qué esa zona tan extraordinariamente rica en recursos es tan extraordinariamente pobre. Que haya dicho voy a trabajar por la educación. Que Víctor Raúl Benítez haya dicho nosotros las personas que tenemos ideas y conceptos tenemos que unirnos y hacer cosas y construye el Club de las Ideas. O Amílcar que dice no es suficiente con mostrar que estamos al 5% de crecimiento anual cuando no hemos podido sacar más que a 11.000 personas de la pobreza gastando casi 300 millones de dólares por año. O sea, nosotros que predicamos el concepto de las grandes transformaciones, ni recursos económicos sabemos colocar donde debiéramos. Un país que no sabe hacer sumas ni resta, un país que entrega y acereta porque no sabe cuánto vale la energía que entregó a la Argentina durante 24 años y no sabe sumar el costo de la obra que solo dicen que pagaron los argentinos, para que finalmente nos endilguen de nuevo una deuda que vuelve absolutamente inviable para nuestro propósito del desarrollo. Un gran y querido profesor de la Universidad de Harvard, Jeffrey Sachs, cuando vino al Paraguay no podía entender lo extraordinariamente chambones e inútiles que fuimos negociando con los brasileros. Y dijo, ¿cómo ustedes fijaron una tasa de interés del pago del dinero que colocaron los brasileros al 11% cuando la tasa de interés en Brasil es del 5%? Ustedes tenían que haberlo pagado hace bastante tiempo y tenían que haberse beneficiado con esos recursos económicos para producir desarrollo. Nuestros grandes genios políticos construyeron una represa, no construyeron sin embargo las líneas de transmisión que permitieran hacer llegar la energía a los centros urbanos para poder producir un cambio realmente trascendente en el país. La política sigue hablando de lo rural, recreando lo folclórico. Todavía tenemos políticos que dicen ya hay copoyeta, ya hay copoyacame,
como si el tema está en el Cocué, en un país que tiene un vigoroso sistema demográfico que está expulsando a la gente del campo a vivir en las ciudades. 8% de la migración campo-ciudad en los últimos 10 años. Si estuviera Durkheim con nosotros acá, diría: señores, prepárense porque hay un gran cambio por venir. Ustedes están dejando de ser una sociedad rural para ser una sociedad urbana, y los políticos tienen que hablar el lenguaje urbano, el de las grandes demandas urbanas, el de la vivienda, el de las carreteras, el de los hospitales, el de las escuelas, el de los colegios, el de las universidades. Hemos sido rebasados por la realidad. Por eso no da más seguir haciendo diagnóstico sobre un horizonte cultural que solo recrea nuestra vieja utopía, de esa que habló tan extraordinariamente Octavio Paz, cuando dijo: cada vez que el hombre no puede reformular una idea de futuro, siempre retorna al paleolítico, porque ese fue el único periodo en que el hombre fue feliz. Tenemos una concepción paleolítica de la política. Tenemos una concepción de recrear lo rural, porque es una manera de evitar comprometernos con la política urbana, que nos reclama otro tipo de compromisos, otro tipo de sabidurías y otro tipo de responsabilidades. No da más creer que esto es simplemente una cuestión pasajera. Vivimos un cambio de era, no una era de cambios. Este es el final de todo un proceso grande en el que todavía seguimos mirando las cosas en el viejo formato. Hoy el señor Donald Trump se enoja con Alemania, que es el único país que tiene superávit fiscal entre los países desarrollados, y dice que lo va a castigar a Alemania. Alemania ha decidido no ya estar discutiendo si la energía va a ser generada desde el punto de vista de reactores nucleares. Está emprendiendo la más grande revolución energética jamás hecha a nivel mundial. Cada alemán tendrá unos paneles solares en su casa y generará tanta energía que en el año 2040 será el primer país autosuficiente de energía solar a nivel mundial. Lo es ahora en un 40%. Y dentro de unos años el sistema eléctrico alemán le pagará a cada alemán por la energía que generó en los paneles de su casa y que no lo consumió y lo colocó en el sistema. Nosotros somos un país que tenemos una riqueza en agua enorme, y sin embargo una de las causas de mortandad infantil en el Paraguay sigue siendo el agua contaminada, no tratada. Imagínense lo que es un problema de carácter urbano. Se construyó este eje corporativo en el Paraguay sin sistema de desagüe cloacal. Se está desarrollando en este momento. El Paraguay no tiene cobertura de agua potable solo en un 10%. Y este es un país que todavía sus aguas negras, sus desechos cloacales, los tira sin tratar al mismo río de donde sacamos los peces que llevamos a la mesa. Todavía vivimos una visión paleolítica decadente y degradada. Y si eso no es una razón de rebeldía, ¿cuándo vamos a tener? Nuestros políticos tienen que hablar de estas cosas. La política está hablando de la cuestión estratégica, táctica, quién va a ser el primer senador, el segundo diputado, el cuarto gobernador. ¿Qué trascendencia tiene si no sabes para qué vas a llegar cuando te toque ser el administrador de algo determinado? Si no tienes conciencia de lo que significa la labor de una reforma del Estado. Tenemos un Estado viejo, anquilosado, un Estado que gasta muy mal nuestros recursos y que además tiene ahora una casta de privilegiados que son los funcionarios públicos a los que tenemos que tratar como si fueran marajases y les tenemos que pagar por presentismo, por bonificación familiar, por vacaciones, por comida, por almuerzos. Y lo dijo bien Francis Fukuyama: si la gran épica del siglo XX hacia finales fue acabar con las dictaduras en América Latina, la gran épica del siglo XXI va a ser la reforma del Estado para que éste se vuelva transparente, servicial y eficaz para con la gente. La gran revolución va a ocurrir en los ministerios. Por eso cuando los brasileros terminan quemando el Ministerio de Agricultura hace pocos días, o los paraguayos queman una parte del Congreso, eso no es una cuestión simplemente física, esa es una metáfora de una realidad que tiene que ser transformada, porque esto no da más continuar con este mismo esquema. Estamos produciendo a escalas una cantidad enorme de personas enfermas. Aquí hay un ministro de Salud, hay gente que trabaja en el Servicio Público Nacional y las condiciones en que estamos son realmente vergonzosas. Tenemos una seguridad social que recauda $2 millones por día, pero sin embargo no puede agendar un turno de tratamiento hasta dentro de 6 o 7 meses. Y si usted tiene alguna dolencia traumatológica, prepárese para dentro de 2 años para que, si con suerte, sea tratado con alguna oportunidad. En el Paraguay de hoy no hay derecho de enfermarse.
Solo hay derecho para sobrevivir y esto no da más. Disculpen mucho la pasión que he puesto en todo esto, pero me he entusiasmado de una manera radical durante esos días de Semana Santa cuando veía a nuestro país no comprender lo que yo había adelantado antes y les había dicho incluso al propio presidente de la República cuando le hablé a la televisión y le dije: Cartes, saque usted la enmienda si usted no quiere incendiar este país. Vamos a una guerra civil. Este país salvajemente conservador solo se sacude ante la muerte. Y han matado a un joven el 1 de abril. Entonces, cuando nosotros vemos que todavía la muerte es lo único que nos sacude, ¿cuándo será el momento que la vida la celebremos realmente con ese servicio que concede el amor, que no es otra cosa que lo que decía Hannah Arendt, la alteridad, el reconocimiento de ser uno en el otro, que es lo que nos falta? Porque los paraguayos seguimos concibiendo de que la política es solo la oportunidad de ser amado, de ser reconocido, de ser vanagloriado. Es simplemente la recreación egoísta de una satisfacción que no te ha dado la vida en ninguno de los campos. Y realmente yo considero que los paraguayos tenemos que recuperar esa mística ganadora. Y acá hay un futbolista que jugó en la selección paraguaya. Una vez le pregunté a uno de ellos cuál era el peor momento de la selección. Yo jugaba al fútbol 80 kilos atrás y me gustaba mucho. Entonces le dije el peor momento de la selección paraguaya en los primeros 20 minutos y 1-0 a favor de Paraguay. 1-0 a favor de Paraguay en los primeros 20, con toda seguridad perdemos el partido. Y yo hice un histórico de la selección paraguaya todas las veces que empezó ganando en los primeros 20 y todas las veces perdió. Y el mejor momento de Paraguay, 38 del segundo tiempo, 0-0 y un córner a favor nuestro. Viene alguien, tira al centro, entra Rogelio Delgado del otro lado que está aquí, cabecea al centro y alguien, Félix Torres, termina empujando el gol. O sea, somos todavía el país del Guarará. No nos sentimos contentos con la situación de victoria. Siempre que estamos en una posición de éxito, sabemos que algo malo nos va a pasar o nos va a ocurrir. Nos incomoda la situación del éxito porque desafortunadamente la política ha convertido a la sociedad paraguaya en una sociedad derrotada y de fracasados. Tenemos que volver a retornar a la comodidad del éxito, a eso que nos mostraron los alemanes frente a Brasil cuando derrotaron 7-1, cuando yo veía que los alemanes no solamente discutieron en el primer tiempo si iban a seguir marcándole más goles, y los alemanes dijeron en el vestuario: vamos a seguir jugando como Alemania, como si estuviéramos 0-0, y le marcaron 7 y podían haberle marcado 14 a la selección anfitriona, a la que eliminó en ese mundial. Tenemos que recuperar la mística de ganadores. Lo que tenemos ahora es una mística recreada en la derrota, en el fracaso. Somos una sociedad que mira el éxito con mucha aprehensión. Desconfiamos del éxito, del exitoso profundamente. Siempre creemos que algo malo ha hecho. Por eso disfrutamos tanto en destruir honras y dignidades de los políticos, porque como no trabajan para nosotros, la única satisfacción que tenemos es atacarlos virulentamente por todos los medios posibles y disfrutamos cuando comienzan cayendo del lugar donde se encuentran. Tenemos que cambiar esa lógica y para eso tenemos que hacer un trabajo de ambos lados, del elector y del elegido, del mandatario y del mandante. Y cuando podamos hacer algo como esto, vamos a darnos cuenta en este 2017 que tenemos que ser una cosa distinta a la que hemos sido. Si yo empecé hace 40 años descubriendo que la palabra era un instrumento y un vínculo que construía, quiero decirles en este momento que soy tan entusiasta de creer que el Paraguay, a pesar de que les pueda parecer, como dijo un presentador un tanto pesimista este texto, sí es profundamente comprometido con el deseo de ver una nación absolutamente reivindicada en el conocimiento, en los valores y en la capacidad de otear un mejor futuro. El más grande estadista de este país fue Eligio Ayala, y cuando le preguntaron por qué había sido un gran presidente, dijo: porque estoy sentado sobre los hombros de los mejores hombres de este país. Si nosotros no entendemos ese mensaje, si no sabemos que nuestros líderes políticos deben ser personas íntegras, con carácter, con personalidad, no gente que cambia de postura simplemente por la oportunidad que le da el seguir disfrutando el poder, si eso no logramos cambiar, vamos a seguir lamentándonos de las consecuencias. Porque así como está, este país no da más. Muchas gracias.